Recta final, la última entrevista. Déjeme que les lea. En el territorio de la actual comarca de los Vélez, las poderosas familias de los Fajardo y luego los Álvarez de Toledo, señores territoriales entre los siglos XVI al XVIII, se implicaron en la dirección y ejecución de proyectos constructivos. Tal como bien atestigua la heráldica comarcal, la zona se probó de tercias, palacios, templos, posadas, molinos. En fin, mañana hay una conferencia, la verdad que muy interesante, hablando del barroco velezano, devoción, poder y nobleza del barroco velezano entre los siglos XVII y XVIII. Uno de los conferenciantes, de los ponentes, es aquí nuestro querido amigo José Domingo Lentisco. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Hablo contigo muy de vez en cuando, sobre todo cuando sale un nuevo número de la revista velezana, que para eso todavía queda un poquito, ¿no? ¿Sí? Para el mes de junio. Para el mes de junio, bueno. Estábamos comentando esto, en fin, antes de comenzar la entrevista. Cuando uno se acerca a la comarca de los Vélez, Vélez Rubio, por ejemplo, se queda impresionado de las casas, ¿no? Aunque algunas me dice, bueno, algunas son del 19, otras son del 18, pero sobre todo aquello que yo comentaba que denota pues que es una zona donde siempre ha habido poderío, poder económico y de otro tipo también, evidentemente, ¿no? Es verdad, ese es uno de los factores que explican la existencia de grandes familias, poderosas familias que controlaban la cuestión económica y social y cultural de la zona, ¿no? Es uno de los factores que explican la pervivencia y la gran cantidad de mansiones que hay. Otro, efectivamente, es que fuimos zona de señorío y que tanto los Fajardo, como tú has leído, como luego los Álvarez de Toledo, que fueron ambos marqueses de los Vélez, pues tuvieron necesidad de edificar una serie de construcciones necesarias para su gestión o por obligación, o iglesias, ¿no? Que ellos estaban obligados al tema de la iglesia. Y otro punto también importante, junto con esos dos, otro punto importante es el nutrido grupo de religiosos que había, ¿no? Fíjate, Joaquín, que en el siglo XVIII había hasta 60 personas dedicadas a cuestiones religiosas. Entonces, bueno, eso denotaba sin duda ninguna que había unos recursos importantes y que un montón de personas con sus familias y sus allegados podían vivir. ¿Y por qué esa numerosa presencia religiosa en esta comarca? Al contrario de la actualidad, donde hoy los sacerdotes, los religiosos se ubican por otros motivos distintos, en aquel momento la ubicación era en función de las rentas que tuviera la iglesia en esa zona. Si era una zona rica, con mucha producción, en este caso de cereal, de vino y de ganadería, que es la trilogía fundamental de los Vélez, hoy ya no es así, pero antiguamente esas eran las tres bases fundamentales, tenía unas grandes rentas, tanto el cereal, los enormes campos que hay en Topares, en Cañar de Cañepla, en María, hay unos llanos inmensos de cereal, como la ganadería, que fue importantísima, y la vid, que hoy prácticamente no hay nada, excepto unas pequeñas experiencias que hay últimamente de unos nuevos viticultores, pero la vid en el siglo XVIII era muy importante. Los caldos de los Vélez se exportaban incluso hasta la zona de Cartagena y las comarcas más cercanas. Bueno, vamos viendo imágenes, en fin, a modo de previo. Mañana en la conferencia, como digo, a las 7 de la tarde, en el Museo de Almería, carretera de Ronda, ¿no? Sí, este precisamente el escudo de los Falces, este está concretamente dentro de la iglesia del convento, ¿no? Y es lo que hemos comentado antes, la pervivencia de escudos en Almería no son muy abundantes la riqueza heráldica. Este sin duda ninguna es el más importante de todos, este es el que preside la fachada de la iglesia de Vélez Rubio y es el del 10º marqués de los Vélez, el don Antonio Álvarez de Toledo, ya con el apellido Álvarez de Toledo. Por recordar un poco, y a la gente que está en casa y a un servidor también, ¿cuál era el mensaje que se podía leer en un escudo de armas? El mensaje está muy claro, Joaquín, clarísimo, es decir, este es un escudo fantástico, el más grande de la provincia, y lo ubica el marqués de los Vélez justo encima de la puerta de entrada del templo para que todo el mundo supiera que esta iglesia había sido construida por su hacienda o por su generosidad, ¿no? Hay otros más, hay por ejemplo, el de los Figueroa, que está en una esquina, el único escudo esquinero que hay allí en Vélez Rubio y en la comarca de los Vélez, ¿no? Hay numerosas familias, muchas de ellas son ennoblecidas en el siglo XIX, ¿no? Bueno, este es un detalle, efectivamente, de la iglesia, de la cúpula de la iglesia, cuando se restauró en el año 81-82, que me servía un poco para comentar el tema de la necesidad que hay de la restauración y de la puesta al día, de la puesta a punto de muchísimos edificios que ya tienen una edad ya muy larga, ¿no? Y entonces necesitan ese apoyo. Junto con los edificios hay también un aspecto importante y es otro tipo de piezas, otro tipo de
de elementos que son característicos también de la época barroca. En este caso, por ejemplo, ese es un detalle de un cuadro magnífico, un cuadro extraordinario que hay en la parroquia de Vélez Blanco. Es San Ramón Nonato, ahí es la Virgen que le está dando a San Ramón Nonato, que por cierto tiene un dicho, es el patrón de las parturientas. De las parturientas. Bueno, Ave María. Una cosa curiosa que hay que decirla, mi suegra me contaba de San Ramón Nonato, me decía, San Ramón, ciérrame la boca y ábreme el papo, cuando iba a dar a luz. Y se encomendaba a San Ramón. ¡Qué bueno! Estamos viendo también una serie de edificios también que pertenecen al siglo XVII, XVIII. Este concretamente es el Palacio del Marqués. Mal llamado Palacio del Marqués porque en realidad el palacio se hizo para que vivieran los administradores. Los marqueses no iban por los Vélez, ni por ninguna zona que era de su marquesado. Esta es la otra casa de los administradores de los marqueses, pero en María. Hasta hace muy poco tiempo ha sido cuartel de la Guardia Civil, un edificio de ladrillo, un edificio también soberbio, un caserón antiguo, dotado de todos los elementos necesarios para tener una vida confortable. Insisto, casas de los administradores. Sí. Aquí ya empezamos a ver algunos edificios característicos de las grandes mansiones. Este concretamente es fundamentalmente de ladrillo. Esta era la casa de los Carrasco, una de las grandes familias nobles. Algunos de ellos fue diputado durante el siglo XIX. Este es un edificio también estupendo. Otro más, en otras ocasiones, en lugar del ladrillo, lo que aparecía era fundamentalmente la piedra, ¿no? La piedra es el material más noble para construir las esquinas, las portadas, las bases de los balcones. Este también es un edificio también importante. Este es uno de los más conocidos porque está en la plaza, ¿eh? Este era del Vizconde de Gracia Real, que es un título de 1825, ni siquiera del siglo XVIII. Es decir, en España es que hemos tenido títulos hasta hace 4 días, hemos estado dotándonos de títulos nobiliarios, demasiados, ¿no? Títulos, sí. Algunas de las casas han cambiado bastante la fisonomía. Por ejemplo, esta es una fisonomía propia del principio del siglo XX, pero sin embargo recuerda todavía la fecha del levantamiento del edificio, que es del siglo XVII, 1640. Esta es la mejor edificio, la mejor casa, la mejor mansión que hay. Se llama la mansión del indiano, ¿no? Un señor que se fue a América, hizo fortuna y a la vuelta de su expedición americana pues consagró su vida a la religión cristiana y levantó este pedazo de casa que, bueno, que es la más significativa. Insisto, el tema de la esquina, la piedra, la rejería... Evidentemente esto era una apuesta de ostentación, de decir, claro, oye, que yo tengo aquí lo que se trataba pasta, ¿no? Era de demostrar, como ocurre ahora muchas veces, exactamente lo con mismo. Los nuevos ricos, es decir, de demostrar que era una gran familia poderosa, ¿no? Este es el único edificio, este es el escudo real que aparece en la fachada de ese edificio, ¿no? Allí la realeza, la corona, no hizo grandes inversiones, insisto que fueron más los marqueses, pero este, que es el antiguo Hospital Real de Vélez Rubio, es el único edificio que lo pagó directamente la corona. Volvemos de nuevo a los marqueses. Esta es la tercia de Vélez Rubio. Había tercias en todos los pueblos, incluso en el campo había tercias que eran grandes almacenes para poder alojar los productos que tenían que recopilar, ¿no? Este es el escudo de la tercia, también del 10º marqués, por cierto, que fue sin duda ninguna el gran constructor. Este es el escudo de la tercia de María, ¿no? Que ahora actualmente ya no tiene ese uso y se está restaurando para otro uso. Mirad, esta es curiosa porque esto es un arco moderno, ¿no? Esto es un arco moderno que, bueno, fue en la época de cuando José Luis Cruz Amario fue alcalde, ¿no? Que trató de embellecer la entrada al pueblo. En realidad, el arco que había original no era tan fabuloso como este, ¿no? Pero había un arco de entrada que también era un arco barroco, ¿no? Este, sin duda ninguna, tiene más empaque, pero bueno, lo único que nos queda del arco antiguo es este fragmento de piedra, ¿no? Es un arco de la época de en una placa que pone que se levantó en la época de Carlos IV, el padre de Fernando VII, ¿no? Bueno, es una pequeña muestra, pero muy significativa. Uy, hay mucho más, Joaquín. Mañana, si quieren acudir a esta conferencia. Te va a acompañar, por cierto, Encarnación Navarro López del Museo de los Vélez, ¿no? Ella es la museóloga de Vélez Rubio y es una persona que tiene una gran preparación en el tema de la historia del arte. Devoción, poder y nobleza del barroco velezano entre los siglos XVII y XVIII. 7 de la tarde, Museo de Almería, carretera de Ronda. Muy bien. Un placer, como siempre, José Domingo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro tiempo. Bajamos el telón. Mañana un poquito más. A las 6:30 les espero. Hasta mañana. Adiós.